El doctor Arias Mantilla es especialista en gerencia, interventoría de proyectos y obras civiles, con más de 20 años de experiencia en el sector construcción académico y gremial. Diseño de 400.000 metros de proyectos, coordinación, interventoría, gerencia y dirección. Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Santander 2010-2015. Socio distinguido de la Sociedad Colombiana de Arquitectos 2017. Director de la Lonja de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Santander 2019-2022. Miembro de la Junta Directiva de ProUrbe S.A. y de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, gerente de Arquitectura Colombiana SAS 1999-2022. Catedrático universitario durante 14 años, egresado distinguido de la Universidad Santo Tomás en 2015, ganador y jurado de concursos de arquitectura públicos y privados, asistente asiduo a diferentes bienales y congresos nacionales e internacionales, conferencista a nivel nacional, escritor de artículos profesionales en diversos medios académicos y de comunicación, panelista ponente en foros, en conferencias virtuales y presenciales. Saludamos de esta manera a nuestro invitado, el arquitecto David Mantilla. Buenos días, muchas gracias a Ecopetrol, a la Cámara de Comercio. Doctora, lo que más me siente orgulloso no estuvo ahí, y es que les voy a hablar como paisano. Soy hijo de esta tierra, tuve la fortuna de 16 años de educarme aquí en el Nariño, en el Industrial, ir a terminar carrera a Bucaramanga y ir a estudiar posteriormente. De tal manera que la emoción es muy grande de compartir con ustedes como un hijo más de esta tierra, hoy representando como expresidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, también primer barranqueño de ocupar en el 2014 ese cargo, y tenía una presentación, vamos a ser muy respetuosos con el tiempo, 30 minutos me dice doctora, en donde básicamente les voy a contar 3 aspectos. ¿Cuál es la visión de la Sociedad Colombiana de Arquitectos en este marco, en este justo equilibrio que tenemos que lograr? Lo decía el senador Robledo, que lo tiene muy claro, la preocupación en la parte económica, igualmente esa preocupación en la parte ambiental, y la tercera, que es la que cierra ese círculo, la preocupación en la parte ambiental. Tal vez, y me adelanto a las conclusiones, esto es lo que nos ha faltado como sociedad, lograr ese equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Vamos a ver 2 estudios de caso, y el último precisamente es el reciente Premio Nacional de Arquitectura, logrado por una publicación del Socorro en el marco de la arquitectura social. Qué bueno sería al final tener ese premio en Barrancabermeja, porque aquí tenemos lo ambiental, tenemos lo económico y hemos sido termómetro social. Entonces, nuestro ADN como Sociedad Colombiana de Arquitectos, nosotros ya nos definimos como un ecosistema que mira ese universo como un portal de oportunidades, y que está pronto a trabajar en los diferentes aspectos que se nos hacen necesarios para lograr ese justo equilibrio. De tal manera que tenemos que hacer varias actividades, tenemos que articular, movilizarnos, innovar, dinamizar, gestionar, diseñar, y que tenemos que tener en cuenta sobre todo las experiencias de los locales. El trabajo que ganó en el Socorro, con el que cerramos la presentación, ahí ganó un niño, ahí ganó la gente, ahí ganó. Esto no es un premio de la regional, este no es un premio del arquitecto, el arquitecto es uno más de los que
de los necesarios, al igual que los ingenieros, los trabajadores sociales, para lograr lo que necesitamos, ese justo equilibrio. Varios temas que tenemos, por ejemplo, la mujer en la arquitectura, eso es clarísimo. La primera arquitecta a nivel nacional fue una santandereana, hija del Socorro, hija de socorranos en la década de los 40, desde esta tierra. Básicamente les quiero comentar que tenemos todos estos comités a disposición. Está el comité de sostenibilidad, de ejercicio profesional, el académico, concursos, vivienda, ciudad y territorio, patrimonio cultural. Les decía, arquitectura y género, ingeniería y género, todo y género, comunicación y marketing, comités administrativos. Básicamente, ¿qué ofrecemos o qué ponemos a disposición de todos? Es una metodología para llegar a los objetivos. Esa metodología parte de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, del Centro de Innovación y Desarrollo de la SCA, donde estamos enfocados en el diseño participativo, con concursos, con metodología, con prototipos, para así llevar a una gestión y finalmente una transformación. ¿Qué hacemos? Investigación y producción, divulgación, proyección y colaboración institucional. Aquí les voy a compartir una escenografía que se montó en Bucaramanga en el mes de septiembre. Estos fueron los diseños, fue llevar el cañón del Chicamocha al centro de convenciones por medio de la construcción de los tapieros de Barichara. Este fue el primer boceto, se socializó, no tiene un único diseñador y miren el producto final, ese cañón del Chicamocha hecho en tierra con ese hilo de plata y un mapa de Colombia. Esta es una vista de dron donde se atraviesa. Vuelvo a mi tierra, ¿qué tal nosotros trabajar en el paisaje cultural y social petrolero? Lanzo la primera inquietud para la próxima bienal que se realiza el año entrante. Así como tenemos el paisaje cultural cafetero, tenemos el paisaje del cañón del Chicamocha, que se está gestionando para que sea patrimonio de la humanidad. Nuestra Casa Grande, Barranca Bermeja, el Magdalena Medio, los caminos han sido los mismos. Nuestra gente fueron nuestros abuelos, hoy son ustedes, mañana serán sus hijos, los nietos. De tal manera que ese tercer componente, ahí está el reto. La escultura en el paisaje petrolero, acompañado ya el paisaje, ¿hecho por quiénes? Por nosotros. Este es el premio que se logra, ya están los autores, voy a pasar muy rápido y me voy a concentrar en la participación de todos y cada uno. Ya les digo, estos premios nacionales no son de la regional, no son de un arquitecto, son de los socorranos, son de todos y cada uno los que ayudaron a construir, los niños. Eso es diseño participativo, donde el arquitecto es uno más que orienta y está dispuesto a aprender de los grandes saberes. Grandes mesas. Y esto que me interesa muchísimo, en un año hemos producido 2 libros, uno, Manual para la Gerencia de Proyectos Inmobiliarios, y este que hace 8 días, a esta misma hora, con el arquitecto Otto Federico Cala, que los va a acompañar, estábamos en Barichara, lanzando este libro, La generación y diagnóstico de la situación de los caminos históricos de Santander. Santander es el departamento que más caminos reales tiene en el país y que están relativamente bien conservados, están en peligro. Y lanzo la segunda propuesta para nosotros, para mis paisanos. Los caminos de la economía petrolera están aquí, la conexión con Infantas, con el centro y con Socorro. Miren cómo podemos relacionarlo. El gran sueño de los socorranos, por el cual pierden la capital en ese estado soberano de Santander, era el sueño de salir a estas tierras, al Magdalena Medio, que no lo logra Lenguerque. La salud y la vida no le alcanzó. Pero esa gran cantidad de caminos, tratando de tejer los Andes con el Valle del Magdalena Medio, es parte de lo que lanzamos, muy emocionados, allá con alcalde, es un documento. Tenemos que producir documentos. ¿Dónde están los caminos de la economía petrolera? Los caminos sociales y los caminos en el paisaje. Yo diría que esos 3 elementos dan para este
o más libros. Y acá ya vamos para los estudios de caso, los dos estudios de casos que les vamos a presentar, las intervenciones sociales, que es para lo que fuimos llamados a aportar. El primero, y cerramos con el premio nacional que se otorgó al Socorro, una mesa nacional de vivienda en la que el senador Robledo nos ayudó en pandemia con la Sociedad Colombiana de Arquitectos como uno de los más de 100 expertos consultados para tener claros esos conceptos y llevarlos a la realidad. Porque en Colombia la calidad de la vivienda, y lo voy a decir claramente, uno le pregunta a los estudiantes, le pregunta a los colegas, ¿quién define los criterios de vivienda en Colombia? Y lo digo claramente, me excusan pero son los bancos, porque aquí se hace vivienda con X o Y salarios mínimos y arquitecto ajústese, ingeniero ajústese, contratista ajústese. La academia es la que tiene que soñar cuáles son esos espacios. Los gremios apoyar y sobre todo la gente definirlos. Nos han aplicado históricamente un sello para clima caliente, para clima frío, para trópico, para diferentes familias. Les hemos preguntado a ellos cómo viven, qué quisieran tener, pues en el Socorro lo hicimos. Entonces, los bancos tienen que dejar de direccionar la construcción de vivienda. Ellos son los que aprueban o rechazan, los que llevan el motor, cuando es la gente, los gremios y sobre todo la unión de todos en un país donde tenemos que caber todos. Y esas fisuras que se dan en una sociedad se hacen más visibles en tiempos de crisis. Miren la pandemia y en la actualidad se hicieron todavía más visibles. Y es imperativo combatir esas desigualdades. Actuar ya, es diciendo y haciendo. ¿Cómo actuamos? Apostándole por estrategias singulares para encontrar acuerdos y para respetar nuestras diferencias. ¿Cómo se hizo? Esta es una experiencia de lo que se hizo en pandemia. Quédate en casa, Sociedad Colombiana de Arquitectos, mañana, tarde y noche. Transmitíamos conferencias, quédate en casa, sí, pero ¿cuál casa? ¿Cuál? Manifiesto de la Sociedad Colombiana de Arquitectos en la pandemia, el proyecto ley de vivienda que le apuesta, estamos en eso, un proyecto de ley de vivienda que le apuesta a la calidad de la misma, políticas de vivienda y hábitat, documentos para ser aplicados y afortunadamente se hicieron. Concursos, por ejemplo, en Cali sobre vivienda rural. Este es un país que el siglo pasado dejó de ser rural y hay una migración hacia las ciudades. Y la tuvieron que vivir nuestros abuelos, con el dolor que era tener ese cambio de la naturaleza al concreto. Calidad, la calidad es transversal, la calidad tiene que darse desde la vivienda de interés prioritario, social, hasta la más alta. Calidad no es sinónimo de riqueza. Calidad social, calidad económica, calidad ambiental. En esa Mesa Nacional de Vivienda en el 2023, aspiramos a llevarla a todas las regiones, nuestras 27 regionales, tenemos presencia en las 27 regionales del departamento, para hacer equipos con economistas, con jurídicos, con estadistas, con arquitectos, con antropólogos, con ingenieros, con urbanistas, para lograr este equilibrio entre una academia, una comunidad, un estado, bueno, y los bancos. Uno más. Nuestro compromiso en esas mesas locales de hacer hábitat, en la que nos colaboró muy amablemente senador Robledo y que fue parte de nuestro compromiso, se analizaron cerca de 50 proyectos, más de 100 arquitectos y estudiantes, 10 encuentros locales, 500 participantes, videos promocionales y las memorias que podemos compartir, que son las memorias de síntesis. Este territorio que ya está construido fue el laboratorio de análisis de lo que hicimos. Territorio inserto en el paisaje, territorio con un componente social, los tres analizados al mismo tiempo. Y hay unos momentos, aquí quiero detenerme para volver a hacer la llamada.
Primer momento, el momento comunitario, donde se selecciona el proyecto desde la comunidad, se hace una metodología, no se improvisa, se tiene contacto con los líderes comunitarios, se hacen talleres de participación, no es llegar a contarles lo que el arquitecto del grupo de trabajo se le ocurrió, ellos están desde el momento uno. Y un momento estratégico, el encuentro con el sector público. Momento estratégico, encuentro con los empresarios, encuentro con la academia y tejer los saberes. Todos podemos aportar. Vuelven las fotografías, las paso, ahí está el presidente nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, está el expresidente regional en su momento, con los líderes, con los niños, trabajando. En el caso del Socorro, ellos mismos generaron el nombre, Socorro, el color de la libertad, y Pintuco inmediatamente dijo toda la pintura disponible para generar el color de la libertad. ¿Qué era Socorro? Se identifican con la libertad, con la independencia, con la revolución, pero también con el paisaje. Eso está instalado en la genética del socorrano, del santanderiano. ¿Qué tenemos nosotros instalado en nuestra genética? Hay que preguntarlo. Aquí tienen que estar nuestros paisanos debatiendo para la construcción de esa Barranca Bermeja del futuro, ese distrito del Magdalena Medio a futuro, esa región, esa ciudad-región, permanentemente sentados en el espacio, en el territorio, con ellos, sacando y compartiendo saberes. Las fotografías, mírenlos dibujando. Esto fue el insumo que tomaron los arquitectos y el equipo de trabajo para definir el proyecto que finalmente ganó la Bienal Colombiana de Arquitectura. Gran cantidad. Esta diapositiva, creo que nos quedan unos 10 minutos, doctora, ¿cierto? Es muy bella porque así se entrega la vivienda de interés social. La foto cuenta unos días después que la gente se apropia. Miren, todas las cortinas que ven ahí, esas no las pone el arquitecto, ni las pone el banco, ni la pone la empresa, las ponen las personas. Esos son los colores propios. Alguien les preguntó cuando se diseñó la fachada si iba a haber ese contraste de colores. Esta fotografía se toma unos días después de que se entregan los apartamentos y miren lo colorido. Ese es el aporte, así se van a ver al final. Eso el render se hace en casa y uno le coloca la palmera y hasta el Ferrari si quiere, pero al final es eso. Eso es lo que forma parte de nuestro paisaje cultural. Y aquí viene, y cerramos en los últimos 10 minutos, con el premio nacional en la categoría de publicaciones. La apuesta a ver si el año entrante tenemos tiempo, si el siguiente es el paisaje cultural, social y ambiental petrolero. Los recursos están en el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura, son recursos del Estado, recursos en la Sociedad de Arquitectos. Tenemos que sumar. ¿Qué se hizo? Una guía para el mejoramiento de fachadas, pero un trabajo previo de un año antes con la comunidad y un grupo interdisciplinario, y van a ver los resultados. Esa es la cartilla que se está imprimiendo y que viene fase 2, porque en este momento vamos a empezar la primera cuadra, vamos a empezar la primera intervención. Estos son los ganadores de la Bienal, de ese concurso que se realizó por la Sociedad Colombiana de Arquitectos, donde ¿cuál fue el proceso? Aprovechamos que la primera mujer graduada en la Universidad Nacional, que era de origen santandereano, y se propuso que Elisa Morocho fuera la guía junto a quien buscamos, Manuela Beltrán, la líder, la comunera, y la cartilla va siendo guiada por la arquitecta, por la líder, por la comunera y por 2 pintores del Socorro, acompañado de la definición de lo que nos daban la gente. Las fases: estructuración y estrategia, un reto de investigación, un marco de referencia que son las determinantes del lugar, no las traídas de Bogotá o de Medellín o de Cali, son las determinantes del lugar, lo propio. Un proceso social incorporado a los contenidos conceptuales en talleres participativos, no hay de otra. Concepción del producto resultado de esa investigación y la divulgación de los productos que se desarrollaron. Entonces, en la fase de estructuración, en el reto de diseño, era valorar y conservar los principios y los bienes locales.
Generar una articulación urbana, no puede ser ajena. Proponer en el centro histórico una intervención que logre la identidad del Socorro y resaltar esos elementos sociales, no solamente arquitectónicos, sociales, donde media un proceso creativo. Al final, ¿a qué se le apuntaba? A que se llegara a un manual de autointervención y a un manual de marca en la guía del mejoramiento de las fachadas de ese centro histórico, que también lo tenemos nosotros. Nosotros somos más de 100 años. ¿Cuánto lleva el paisaje? ¿Cuánto llevan nuestros ancestros? Somos más que petróleo. Claro que le vamos a apostar, pero somos más que petróleo. Petróleo apareció en la historia de Barrancabermeja y seguirá por muchos años, pero aquí había antes, había unas precedencias, ¿no? El proceso social, en el reto del diseño, el proceso social. Entonces, la participación ciudadana para intervenir esos centros históricos mediante un diseño comunitario, también denominado diseño participativo, en el cual esta herramienta de trabajo nos permite a nosotros buscar en la base primaria de la pirámide. La base primaria de la pirámide son las necesidades básicas. De ahí parte cualquier investigación. Se trabaja a nivel técnico, pero el técnico no alejado de la realidad, no el técnico formado en otras universidades o incluso en otros países, que cuando aterriza en nuestro territorio se siente desconectado. Es más, la gente lo siente desconectado de la realidad local, porque no ha logrado tener lograr el término de lo local, digámoslo. Se puede ser universal desde lo local. A la localidad tenemos que apuntarle. Y por eso les decía que ese premio es de ese niño también. Tenemos los bocetos donde les mostrábamos las fachadas del Socorro, les mostrábamos el parque, con su mamá dibujando, y sorpresa, los colores la tenían muy clara. Ya les muestro finalmente la paleta de colores que va a producir Pintuco, que son 3 paletas de colores. Una para la arquitectura colonial, otra para la arquitectura republicana, otra para la arquitectura moderna. Ahí está uno de los ganadores. Ese niño es uno de los ganadores, porque nos aportó desde el parque principal sus saberes. En el mapa del Socorro, que lo tenemos ahí en el paisaje, poniendo qué le gusta, qué se siente, cuál es el Socorro que usted ve. Mírenlos. Ahí desde al lado y bajo la sombra y la tutela de nuestro líder, José Antonio Galán Zorro, comunero. Finalmente, ¿para qué se hace eso? Para divulgarlo, no para dejarlo en una socialización donde se llama a la gente para que participe. No, hay que divulgarlo y después construirlo, hacerlo, que es lo que hoy, esa cartilla que es el producto final, hoy se está implementando. La semana pasada que estuvimos en Barichara pasamos también por el Socorro y ya se va a pintar la primera cuadra. Ya se va a intervenir y la gente lo siente suyo, porque es que yo definí ese color, a mí me dijeron, no me impusieron. ¿Quiénes son los protagonistas? Óscar Rodríguez Naranja. Entonces, ¿él qué dice? Soy un pintor, me gusta mucho el claroscuro y empleo diversos colores. Finalmente, la paleta colonial está dirigida por ese protagonista, está ahí. ¿Cuáles son los colores? Saturnino Ramírez, Luz Amorocho, la arquitecta, y Manuela Beltrán y su familia. Es una guía para los colegios para reforzar esa identidad. Estamos uniendo tejido social, arquitectura y obviamente paisaje. Allá, señores, igual que nuestro paisaje petrolero, le van a apuntar al paisaje natural del río Suárez. Esa es la idea. Ya ir más allá del paisaje natural del Chicamocha, entrar al Suárez. Y nosotros aquí solamente tenemos el Río Grande de la Magdalena, apenas el Río Grande de la Magdalena, afluentes, ciénegas. Veo concursos de avistamiento de aves aquí también. Y entonces se ve en ese proceso de educación. Esta cartilla acompaña y sirve de guía para una segunda intervención que ya fue aprobada por parte de Pintuco y los diferentes actores. Manuela Beltrán nos dice, mire, estos son los tratamientos, estos son los documentos que hay que tener, cuéntenle. En la segunda etapa vamos a volverlos a llamar a los actores. Luz Amorocho trabajando, miren el ejemplo, por ejemplo, de cómo se interviene una casa colonial.
¿Cuál es la paleta, por ejemplo, para los elementos modernos? Y entonces se hace una fachada donde cada niño, cada madre, cada cabeza de familia planteaba cómo le gustaría ese socorro y lo discutíamos, los orientábamos y así quedaba. ¿Cuál fue la base? El conocimiento primario. Parte de la cartilla, esa es la primera cuadra que se va a pintar. Tengo entendido, arquitecto Otto, que empiezan en estos días a hacer esa intervención como muestra de cómo se va recuperando el patrimonio en el casco histórico del Socorro. Entonces, ahora sí a pintar, ahí hay republicano, colonial, siempre preguntando y participando. Entonces, a nombre de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, de la Regional Santander, de la Presidencia Nacional, invitarlos. Tenemos esos tres elementos. Tenemos que lograr, es nuestro compromiso lograr ese equilibrio que incluso está en algunos de los puntos de los objetivos de desarrollo sostenible. No pueden ir separados. Tenemos por delante un proceso, se puede llegar. 2 o 3 propuestas, paisaje cultural, social y económico del Magdalena Medio, de Barranca Bermeja, los caminos, los caminos de la economía petrolera, la refinería que ha estado y esperamos siga estando, cómo se va a transformar, el cambio energético, cómo vemos el futuro, porque es que el futuro hoy nos lo están contando a manera de susto, va a pasar, ¿cómo lo ve, cómo lo siente el ciudadano, el barranqueño? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus miedos? ¿En qué puede colaborar para producir textos y finalmente lograr aplicarlos? Muchísimas gracias, un placer haberlos acompañado, espero volver desde mi posición de paisano y poder colaborarles y sumarme en este tipo de relación. Muchas gracias.